en este día. Amén. Hablábamos, un poquito retomo lo del martes para arrancar. Hablábamos de este versículo, hermanos, acerca de lo que Dios pide o cómo debemos ser nosotros como papás, ¿no es cierto? Una de las cosas, hermanos, principales que debemos tener en cuenta nosotros de entrada, es, hermanos, que Dios nos ha dado a nuestros hijos y que no hay, les decía el martes, ¿no es cierto?, especialmente si los tenemos, los que tienen hijos más chiquitos, ¿no es cierto?, no hay ser en la tierra más dispuesto, más predispuesto, más dispuesto, sí, a usted. No lo va a encontrar en otro lado. Que en ese momento, amén, que en estos momentos, si usted tiene hijos chicos, amén, como nosotros, por ejemplo, y más chiquitos, hermanos, no lo hay. Y es importante que no deje pasar este tiempo para ser usted, para ser cada uno de nosotros la mayor influencia para ellos. Amén. Y para ser esa influencia, hermanos, y para que sea a la vez, a través nuestro, en realidad sería así, a través nuestro Dios sea la mayor influencia para cada uno de ellos. Amén, para ellos también. No lo hay. Ellos ahora, hermanos, si hay alguien a quien le creen, todo lo que dicen es a usted. Si hay una palabra que no ponen en duda, los chicos, es la de su padre cuando son chicos. Amén. Si hay, hermanos, alguien que es su ídolo cuando son chiquitos, son ustedes, son sus padres para sus hijos. Amén. Si hay alguien que está dispuesto a querer ser su amigo, a querer amarlo a usted y ser amado por usted y que le interesa que usted lo ame y que le interesa amarlo a usted, es su hijo. Amén. Son nuestros hijos. No podemos dejar pasar esa oportunidad cuando son chicos. Amén. Hermanos, esa oportunidad para volcar la palabra de Dios a ellos, para educarlos, para llevarlos hacia esa madurez que debemos llevarlos, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. No se trata de obligarlos a creer, sino de guiarlos a que cuando sean grandes crean. No se trata de que tienen que creer todo lo que yo creo, no se trata de que tienen que hacer todo lo que yo hago, no se trata de que tienen que ser como nosotros tampoco. Ellos son distintos, ellos son otras personas, pero sí se trata, hermanos, de guiarlos hacia esa madurez para que puedan elegir y elegir bien. Es lo que dice el versículo acá, dice, corrige a tu hijo, o sea, corregilo ahora. Hablábamos de los tiempos el otro día, pero lo vamos a hacer más rápido ahora, hermanos. Corrígelo ahora, es tiempo presente, y te dará descanso. Amén. Y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si usted está contento con su hijo por cómo es su hijo y por lo que hace su hijo cuando su hijo es grande, y usted está descansando y usted está contento con su hijo, significa, hermanos, que a su hijo le va bien. Amén. Significa que su hijo es feliz. Significa, por eso usted lo es también. Ningún padre se puede estar contento o descansando si a su hijo no le va bien. Amén. Hermanos, entonces, corríjalo. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, y que es muy importante, y vamos a ver después unos versículos que la Biblia dice, los padres tienen que saber decir no a sus hijos. Amén. No. Cuando es no. Hay gente que jamás le ha dicho no a sus hijos y les va mal con sus hijos. No hay descanso y no tienen alegría en sus hijos. Hermanos, y ustedes, que todos nosotros quizás alguno, si usted lo hizo, o tenga en cuenta para no hacerlo si sus hijos son chicos, y si son grandes y lo ha hecho, hermanos, hay tiempo todavía de corregir eso también. Hay tiempo todavía, hermanos, quizás no de corregirlo en su totalidad, pero sí de acercarse a su hijo, pero sí de estar presente para su hijo, hermanos, y poder llevarle también el consejo de Dios a cada uno de ellos. Si usted hace eso, usted va a estar respaldado por Dios. Pero no tome la postura de, bueno, ya no lo hice cuando eran chiquitos, o yo no lo sabía, o no me lo habían enseñado, o yo no lo hice, o no pude hacerlo, o no tuve la fuerza, o no tuve el carácter para hacerlo, y entonces ahora ya no lo puedo hacer y que Dios los ayude. No, acérquese, porque también, hermanos, ahora usted puede ser guía, puede ser sostén para ellos. Amén, aunque sean grandes, y usted jamás les dijo que no, y ahora está sufriendo las consecuencias. Amén. Hay mucha gente sufriendo las consecuencias de no haberles dicho nunca no a sus hijos. Hermanos, la Biblia manda muchas veces, y vamos a ver los versículos, a decir no a nuestros hijos. Cuando es no, es no. Amén. Esos son los padres que Dios quiere. Decíamos, hermanos, que ahora vamos a ir a eso, pero decíamos, hermanos, que este versículo le hacíamos 3 preguntas y habíamos visto las 2 primeras el martes y la tercera la vamos a ver hoy. Esas preguntas eran, hermanos, ¿quién tiene que corregir a sus hijos? Y hablábamos de que son los padres. Amén. Nadie más, los padres. Lo que no significa que si le dan un buen consejo a otra persona, el abuelo, el tío,
o una llamada de atención a las otras personas, usted se va a enojar porque tiene que ser usted. No, si es bueno, es bueno. Pero principalmente, hermanos, son los padres. Principalmente no, especialmente los padres están obligados. Los otros no tienen la obligación, pero ustedes, tanto mamás como papás, están obligados a corregir a sus hijos hoy. Amén, para tener descanso mañana. Son los padres. Y hablábamos, ¿no es cierto?, de que a veces es mejor quizás dejar de lado un poco de ganancia económica para estar más tiempo con ellos. No tiene que ser, hermanos, no tiene que haber un tercero. Aunque esto también, por ejemplo, una niñera o un abuelo criando a sus hijos, no es lo mejor. Aunque esto a veces, hay situaciones especiales, a veces no se puede, a veces la economía es difícil, tiene que ayudar a su marido, tiene que trabajar un poco la mujer también. No es lo ideal, pero a veces no se puede y debe hacerlo. Lo malo es, hermanos, cuando lo hacemos, se van los dos a trabajar, dejan a sus hijos con una niñera solamente, pero no tienen la necesidad de hacerlo. Amén. No tienen la necesidad de hacerlo y solamente para estar más cómodos, solamente para irse, para comprar cosas más lujosas o por vanidades, nada más. Si es eso, hermanos, el motivo por el que está abandonando la crianza de su hijo y lo está criando otra persona, es un pecado delante de Dios. Si es por necesidad, ore a Dios para que Dios le ayude. Preséntele a Dios, hermanos, su situación. Preséntesela, dígales, me encantaría estar yo, que mi hijo coma de mi regazo, de mi falda, que coma sentado arriba a upa mío y no en la falda de la niñera. Me encantaría ser yo quien haga eso, pero tú sabes mi realidad, tú sabes que no podemos, si no trabajo, no comemos, no podemos. Preséntele a Dios eso, preséntele a Dios su deseo de estar con sus hijos también. Y Dios va a obrar seguramente. Porque la voluntad, hermanos, y lo ideal para Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, es que la mamá especialmente esté con su hijo. Hoy que está tan devaluado el ser ama de casas y todo eso, no le dé bolilla, no haga caso a eso, hermanos. No lo haga. La Biblia alaba a la madre que cría a sus hijos. Amén. Hablábamos también de que ya se terminó toda la realización y autorrealización nuestra a la hora cuando nosotros somos papás, ¿sí? Es importante que esto también lo entendamos. Ya se terminaron los juegos, ya se terminaron la recreación. Ahora hay una responsabilidad grandísima que usted tiene y que es sus hijos. Y tienen que ver ellos, hermanos, en usted, un padre, tienen que tener ejemplo y tienen que ver un padre, hermanos, que toma en serio su rol. Amén. Un padre que hace las cosas bien, que se ocupa de su casa, que trabaja por su casa, que provee para su casa y que provee también la educación y la palabra de Dios a sus hijos, junto con su esposa también. Amén. Eso es muy importante, hermanos. Ya queda hipotecada nuestra vida. Amén. Nuestros deseos, ahora, hermanos, la principal responsabilidad nuestra son ellos. Y la forma de realizarnos nosotros es realizando a sus hijos. Y eso es bueno delante de Dios. Amén. ¿Entienden lo que quiero decir, no? La forma o la manera, hermanos, de realizarnos nosotros, de ser personas e hijos de Dios verdaderos nosotros. Ahora, una de las maneras y quizás una de las más importantes y una de las principales, hermanos, realizando a sus hijos. Es educando, como Dios dice, a nuestros hijos. Otra cosa que hablábamos, hermanos, es también de no arrepentirnos. Muchas veces pasa con las mamás o los papás jóvenes. Uy, lo que podría haber hecho yo, pero tuve hijos jóvenes, me equivoqué con eso, todo eso. No, ya está. Ahora, hermanos, enfrente esa realidad y enfréntela como hombre, como una mujer verdadera, como un cristiano o cristiana verdadera y dedíquese a sus hijos. Amén. A ser un verdadero hijo de Dios. Que no haya más en su corazón eso de las cosas que podría haber hecho, que estaría haciendo ahora o que podría. Eso es malo. Y mucho más, hermanos, si sus hijos llegan a escuchar o saber que usted piensa así. Entonces, hermanos, la primera pregunta, ¿quién tiene que educar a sus hijos? Nosotros. Y con todo nuestro corazón. Y sabiendo, hermanos, decir no. Amén. La otra pregunta que hacíamos era ¿cómo? Y hablábamos, y ahí vamos ahí al libro de Efesios, hermanos, donde dice que no provocamos a ira a nuestros hijos, o el libro de Colosenses, donde dice no exasperéis, que veíamos ayer, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar, decíamos, es, hermanos, quitar el aliento, entristecer, frustrar, apocar, inhibir, achicar a nuestros hijos.
Amén. Con nuestras actitudes, por supuesto. El cómo es, hermanos, dice, en amonestación del Señor es poner en mente, es enseñándole la palabra de Dios, especialmente, hermanos, enseñándole por qué de cada cosa que le decimos que no, que le decimos que sí, hermanos, por qué le decimos que no. ¿Y quién dice que no? Y quien lo dice es el Señor. Amén. Esa amonestación, esa enseñanza que deben ponerse en la mente de nuestros hijos es, hermanos, esencial. Y la otra es disciplina en el Señor. Amonestación, poner en la mente, enseñar, digamos, lo teórico. Y la otra es la disciplina en el Señor, que es, hermanos, el entrenamiento, que es lo práctico, que es lo que debo enseñar y que debe estar preparada toda la casa para eso, todo el hogar. Y hablábamos de eso, es lo que hablábamos ayer. Hermanos, dentro de la disciplina está también el castigo. Pero hablábamos ayer toda esa lista de 18 puntos que vimos, que leímos, hermanos, y hablábamos, ¿no es cierto?, de las cosas que no se deben hacer como padre, las cosas que no podemos hacer. Y decíamos, hermanos, uno de los grandes errores, uno de los grandes errores y grandes motivos por los que después salen de nuestros hijos malas personas, es, hermanos, darle todos los caprichos. Es justamente lo que decía hoy, no decirle no nunca. Amén. Es darle todo. Lo que piden, se lo damos. Y me endeudo y saco préstamo y todo, pero mi hijo va a tener todo. Y va a tener la mejor fiesta, y va a tener el mejor cumpleaños, y va a tener la mejor... Eso es un error grandísimo que podemos hacer. Ellos tienen que aprender a valorar. Ellos tienen que saber que usted le va a dar todo de acuerdo a sus posibilidades y que no va a pasar de eso. Eso le va a dar a usted autoridad, eso le va a enseñar a ellos a valorar, eso va a hacer de ellos personas, hermanos, que saben ver a otras personas, que saben ver el trabajo de otras personas y que van a ver también que las personas son personas y no son objetos o medios para ellos tener las cosas que quieren, para ellos tener los caprichos que quieren. Eso se ve mucho, ¿sabe qué? Por ejemplo, en los chicos, en las mujeres, ¿vio? Las mujeres cuando son, sé que acá no, pero habrá el ropero de ese tipo de mujeres y se caen 30 carteras, 30 cintos diferentes y 30 pares de zapatillas, todas combinadas un día para cada uno de los días del mes. Y el marido vive trabajando y lo tienen trabajando todo el día y solamente para que le dé a ellas todos los caprichos y las cosas que ellos quieren. Bueno, eso fue porque cuando eran chiquitas muchas veces los padres eran así y ahora quieren que el marido sea así. Usan a la gente para tener sus caprichos porque nunca les dijeron no. Amén, nunca les dijeron que no. Es importantísimo, hermanos. Por supuesto que todo lo que pueda darle, déselo, pero dentro de las posibilidades. Hay gente que se endeuda para hacer un cumpleaños, algo que no tiene importancia y que no sufre el nene si no lo hacen o si hacen algo más sencillo. Es malo, eso es malo. O el famoso dicho, le voy a dar todo lo que yo no tuve cuando era chiquito. Eso es malo también, no sirve para nada. Que aprendan a valorar. Amén. Que aprendan a valorar y que sepan que usted tiene una línea, se mueve, hermanos, de acuerdo a sus posibilidades y que no hace locuras por cosas vanas, que no hace locuras por cosas que no tienen importancia, que las puede llegar a hacer, a endeudarse, por ejemplo, o cosas semejantes por algo importante, bueno, por salud, está bien, pero por un cumpleaños, no, por un capricho, no, por un juguete caro, no se puede, no se puede. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, endeudarse no es, hermanos, si quiere hacer un cumpleaños, usar la tarjeta hoy, total, usted sabe que el mes pasado, que el mes que viene puede pagarlo. Eso no es una deuda, eso es crédito nada más, es sacar un crédito. No es deuda. Endeudarse es cuando usted no sabe si lo va a pagar algún día, pero igual saca el préstamo. O no sabe cómo lo va a pagar, pero usted saca dinero. Endeudarse es eso, es sacar dinero, hermanos, sin saber si lo voy a poder pagar o cómo lo voy a pagar. Tampoco. También, amén. Eso sería. Otra cosa que veíamos también, además de darle cabida a todos los caprichos de ellos, es lo que tiene que ver con las disciplinas. Por ejemplo, hermanos, que veíamos ayer, todo esto tiene que ver con las disciplinas, ¿no es cierto? Con los castigos, perdón. Por ejemplo, los castigos excesivos, los castigos esos sin explicación. O castigar al hijo porque yo estoy de mal humor o porque yo estoy mal, mi estado de ánimo está mal y no por la norma que hay en la casa.
Toda educación, todo castigo tiene que ser porque se rompió una norma. Todo castigo tiene que ser porque se rompió algo que había sido establecido, que había sido enseñado y ellos no lo hicieron. No porque yo estoy mal, porque no me dejó escuchar, justo pasó, gritó y no me dejó escuchar la televisión y ya salí atrás a gritarle y a encerrarlo y a todas esas cosas. Eso no. Ellos tienen que ver, hermanos, control, autoridad en usted. Amén. No locura, no algo desaforado tampoco y salido, no. Hermanos, es importante que eso lo haga, que ellos sepan que su padre va a respetar la norma. Entonces, cuando ellos la rompen, ya saben que se les viene el castigo, ya saben que viene la penitencia. Y entonces, hermanos, cuando usted se entera, ya sabe que usted hace eso. La otra es hermanos, aplica, digamos, esa ley de la casa, ¿no es cierto? La otra es, hablábamos también ayer de el tener preferidos, por ejemplo, del hacer diferencias de hijos. La otra era también el castigo, pedirle cosas irracionables, ¿no es cierto? Que no van acorde a la madurez y a la edad de su hijo. Que veíamos el ejemplo, uno de los ejemplos más claros es los padres cuando sus hijos están jugando al fútbol, por ejemplo, que les piden que sean como Maradona y los chiquitos son chiquitos, o le piden que, no sé, que no te pase, que marca, que gambeteen a todo el mundo y cosas semejantes. Y es por darle el ejemplo, ¿no es cierto? Pero eso llévelo a todo lo otro. Y son chiquitos, y se enojan y lo tratan mal y le dan presión a sus hijos, ¿no es cierto? Ejercen presión sobre ellos, y eso es malísimo para ellos también. Y en todos los otros órdenes también es malísimo. Amén. Pedirle que hagan cosas que van más allá de su madurez o de la edad que tienen. Eso también es malo. La otra que veíamos también es, por ejemplo, hermanos, todo lo que tiene que ver con castigos, esos castigos sin explicación, o mejor dicho, sin escuchar la explicación de ellos. A veces también hacemos eso. Los castigamos porque vemos una situación y cuando nos dicen, no, pero fue así, allá, no importa, no escuchamos lo que dicen y ya los castigamos y sigue el castigo y no escuchamos sus razones. Eso es malo para sus hijos. Eso exaspera también, apoca, entristece, frustra a sus hijos. Amén. Siempre hay una explicación, siempre hay que darle lugar a ver si pasó algo que nosotros no vimos también. Y si no lo hemos hecho, o si a veces lo hacemos y después nos damos cuenta de que había una explicación, hermanos, no hay ningún problema como papás y deberíamos tener también en cuenta esto, pedirle perdón a sus hijos, aunque sean chicos también. Que también vean eso en usted, para que ellos sepan hacerlo después. Amén. Y cosas así, hermanos, las otras eran muchas, ¿no es cierto? Y cosas semejantes a esa. El tema era, hermanos, poner límites. La Biblia habla de eso. Eso le va a dar a su hijo identidad. Todo, yo siempre pongo este ejemplo que ustedes lo deben conocer, todo mapa, si yo les pongo un mapa, hermanos, de Sudamérica, por ejemplo, todo lo que es Sudamérica, y le digo, ¿dónde está Argentina? Pero el mapa no tiene la división política. Le digo, ¿dónde está Argentina? Ustedes no saben diferenciar Argentina. Saben más o menos por dónde está, pero no la ven, no la pueden identificar. Ahora, si les presento uno político donde están los límites marcados, ustedes pueden identificar perfectamente cada país. Argentina, Chile, Brasil, pueden identificar cada país. Lo mismo es con nuestros hijos también. Entonces, tienen que tener límite, pero el límite significa, hermano, no estar pegándoles todo el tiempo, significa enseñarles, disciplinarlos, que haya una disciplina, que haya un entrenamiento en la casa, no solamente lo teórico, sino también lo práctico, que haya castigo. El entrenamiento incluye los castigos también, hermanos, y así usted va a tener hijos con una identidad cristiana, con una identidad, hermanos, hijos que van a saber ver a la gente, que van a valorar a la gente, que no van a ser súper egoístas como tantos chicos lo son hoy. Es importante que eso lo hagamos. Amén. Eso tenía que ver con lo del martes. Y ahora voy a entrar, hermanos, tratando de ser clarito y no tan largo con lo de hoy. Amén. Entonces teníamos, quienes corrigen son los padres. ¿Cómo corrigen? Con enseñanza y entrenamiento. Ahí está incluido el castigo también. Pero hablábamos, y eso lo hablamos ayer sábado, de lo que no hacer a la hora de castigar. Que la Biblia lo dice, de no exasperar o no provocar a ira. Y de eso hablamos ayer. Pero ahora quería, hermanos, hablar de la tercera pregunta que le hacemos a este texto, que es, ¿por qué? Amén, ¿por qué? ¿Por qué corrigen los padres y por qué tienen que corregir así? Dios pide que corrijan así. Y
Esta pregunta, ¿por qué se podría dividir en tres partes? Una es, hermanos, porque su hijo lo necesita, va a ser por ahí la más extensa, porque su hijo lo necesita. La otra es, hermanos, porque eso es amor. Amén. Una persona que ama, corrige. Si no corrige, no ama. Y la tercera es porque ellos son de Dios. Amén. Porque no son nuestros. Y los tenemos que devolver. La primera, quiero que leamos, hermanos, la primera es porque nuestros hijos lo necesitan. Vamos a leer en Proverbios capítulo 22. Vamos a ver por qué la Biblia dice que los hijos necesitan la corrección. Necesitan los límites, necesitan que sus padres sepan decir que no. Hermanos, en Proverbios 22:15 dice la palabra de Dios, Proverbios 22:15, ¿lo tienen, hermanos? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Por eso, porque desde que abren los ojos nuestros hijos y nosotros cuando abrimos nuestros ojos, cuando nacimos, hermanos, y especialmente se va manifestando cuando son más jovencitos, la necedad está ligada a ellos. No saben, creen que saben, pero no saben nada de la vida. Eso dice la Biblia. Y eso lo vemos siempre, hermanos. Amén, siempre. ¿Por qué? Y una de las pruebas más grandes es porque generación tras generación van cometiendo los mismos errores siempre. Si fuesen tan sabios como ellos dicen serlo, un chico de 20, de 18 años, ¿por qué no acomodan las cosas? ¿Por qué no mejoran el mundo generación tras generación? Y ahora vamos a ver por qué también. Vamos a leer, hermanos, el 23:13 también de Proverbio, que es lo mismo, otro motivo por el que es necesario, hermanos, la corrección. 23:13. Dice la palabra de Dios: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Amén. Esto es lo que decíamos hoy. Si un padre, hermanos, se va a alegrar y va a tener contentamiento siempre de un hijo sabio, porque a ese hijo le va bien. Amén. Le va a ir bien. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con varas, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte o del infierno, se puede traducir también. Ahora, léalo al revés. Delo vuelta al pasaje. No, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Vamos a darlo vuelta. No castigues a tu hijo con vara. ¿Y cómo sería el otro? No lo librarás del Seol. Significa, hermanos, no castigues y muere. No castigues a tu hijo, no corrijas a tu hijo y hay condenación para él. Amén. Hermanos, por estos dos pasajes marcarían el primer ¿por qué? Porque son necios, porque son tontos, dice la Biblia. Amén. Y no es por insultar, hermano, ni por nada, es la realidad. A esa edad los hijos no saben, quieren hacer lo que ellos quieren y no saben. No significa que tienen que hacer todo lo que los padres le dicen, hermanos, pero sí significa que necesitan guías, que necesitan a sus padres. Vamos a probarlo, hermanos, a hacer pruebas prácticas. Deje a su hijo de 11, 10, 11, 12 años, un poquito más grande incluso también. Por un año vamos a dejar que elija en su casa, o para todos nosotros, para la iglesia toda, qué comer. Que elija el menú de un año. Al cabo de ese año, hermanos, los más grandes seguro que murieron. Los otros, hermanos, vamos a estar con pastillas para la presión, para la diabetes, para el ácido úrico y todas esas cosas, seguro. Dele que ellos elijan qué comer. No se puede, no puede. Van a elegir, hermanos, lo que les gusta, lo que ellos quieren y les gusta nada más. No van a tener en cuenta la alimentación. Y pruébelo con sus hijos. Si usted dejara que su hijo, piénselo con su hijo, hermanos, dejara que él elija qué comer, lo que él quiere, que coma lo que él quiere y usted va y se lo compra.
Dígale a su hijo que puede usar el celular libremente y ver lo que él quiere y que usted no le va a decir nada, nada por por una semana. Y después vaya y fíjese que estuvo viendo a su hijo. Hágalo, puede hacerlo. Dígale a su hijo que puede ir con sus amigos incrédulos por un mes. O así, y usted está lejos, usted no le va a decir nada, que haga lo que quiera. Y pregunte qué hace. Pregúntese si está orando a la noche, si está preguntando a ver cómo van los hermanos, si está estudiando por salir del ámbito de la iglesia, si qué música está escuchando, qué palabras está diciendo, qué costumbres a quién está mirando como referente por ese tiempo. El más popular del grupito, seguro. Y es popular. ¿Y por qué el más popular del grupito es popular? Porque es el que sale con las chicas, porque es el más cara dura, porque es el más irrespetuoso, porque es el que escucha la música, trae la música que todos los demás aceptan, porque es el dueño de los jueguitos. Dígale, déjelo hacer todas esas cosas y dígame, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer? Van a seguir su carne, van a seguir, hermanos, su naturaleza. Por eso la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Somos una raza caída, dice la palabra de Dios, y se ve eso además. Queremos hacer lo que a nosotros nos gusta y todo lo que a nosotros nos gusta, hermanos, tiene que ver con nuestro placer, el placer para nuestra carne, y mucho más a esa edad, cuando son jovencitos. Necesitan ahí especialmente su guía. Necesitan ahí especialmente, hermanos, la autoridad de sus padres, el ejemplo de sus padres. Y si vienen de mucho más abajo, de cuando son más chicos, hermanos, mucho mejor. Mucho mejor. Por eso su hijo necesita corrección. Por eso nuestros hijos necesitan que seamos nosotros la autoridad. Amén, hermanos. Es importante que se entienda. Somos pecadores. Vamos a querer, y no es porque sean súper malos que van a hacer todas esas cosas, porque es su naturaleza. Y a nosotros nos pasaría lo mismo si nos dejan también a nosotros, a la edad de ellos, nos hubiesen dejado hacer lo que nosotros quisiéramos. Es la naturaleza humana, es así. Por eso Dios le manda al Padre, hermanos, y la responsabilidad como papás en cada uno de nosotros es: no lo dejes hacer lo que quieres, corregilo. Yo te digo que como con enseñanza, con mi enseñanza y con mi entrenamiento. Por eso decíamos también, hermanos, nuestros hijos no pueden elegir, como decía recién, el menú, el que comer en la casa. No pueden elegir qué mirar. Eso lo hacen los padres. Deben hacerlo los papás. No pueden elegir, hermanos, a la hora que se acuestan, cuando ellos quieren. No. Tienen que ser los padres, tiene que haber un orden, y cuando eso se rompe, ahí la corrección, y de ahí va a salir, hermanos, van a salir hijos e hijas íntegros, santos, y como decíamos ayer, hermanos, o por lo menos que van con una tendencia a buscar de Dios. Y como decíamos ayer, hermanos, muchos de nosotros como padres, todos nosotros como padres, quisiéramos estar siempre con nuestros hijos para estar, cuando enfrenten la vida, estar junto a ellos, y cuando vengan los golpes, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, ponernos adelante. Y en vez de que reciban el golpe ellos, lo recibamos nosotros. Ese es un padre, ¿no es cierto? No lo puede hacer. Ellos se van a tener que salir y usted no va a estar siempre. Y es más, van a tener que salir y se van a golpear. Pero haciendo esto, corrigiendo hoy, usted está haciendo eso. Y quiero decir, hermanos, corrigiendo hoy es como si usted, hermanos, por toda la vida se pone usted delante y amortigua su golpe. ¿Se entiende, hermanos? Corrigiendo hoy, enseñando y amonestando, o sea, poniendo en su mente la enseñanza, poniendo la disciplina en el Señor, que es ese entrenamiento del que hablábamos, hermanos, poniendo esas leyes en su casa que ellos no pueden traspasar, mostrando que usted es la autoridad verdaderamente, diciendo no cuando es no y sí cuando es sí, hermanos. Usted es lo mismo, hermanos, que esto que yo les decía. Usted, cuando ellos sean grandes y cuando vengan los golpes de la vida, usted no va a estar ahí, pero sí van a estar sus enseñanzas, pero sí va a estar su entrenamiento, hermanos, y eso le van a ahorrar a ellos un montón de golpes.
y van a amortiguar en ellos un montón de golpes de la vida, porque después vienen los golpes de la vida, vienen los problemas. Ahora, si usted no hace eso, ellos van a enfrentar esos golpes de la vida, hermanos, esos problemas que la vida va a traer, y a veces son duros y a veces son graves, y todos lo van a tener, todos nuestros hijos, así como nos pasó a nosotros, también le va a pasar a ellos. Ellos lo van a enfrentar siendo egoístas, creyéndose el centro del mundo, porque usted no les enseñó, no les dio una identidad. Creyéndose el centro del mundo, y los golpes van a ser mucho más grandes. Siendo avaros, siendo caprichosos, siendo, bueno, todo eso, todas esas cosas después derivan en un montón de cosas, de actitudes que cada persona tiene. Pero cuando son así, después, hermanos, se dan unos golpes impresionantes. Y usted puede evitarlo. Si realmente amamos a nuestros hijos, podemos evitarlo. Entonces, ¿por qué tengo que corregir a mi hijo hoy? Porque lo necesita, porque es necio. Amén. Porque no sabe. Y es natural, hermanos. Y es algo también para los chicos más jóvenes. No es por ofender ni nada de eso. Pero tengan en cuenta, chicos, lo que les dicen sus padres. Porque ellos ya pasaron por donde ustedes están pasando. Porque ellos ya vieron cosas que ustedes están viendo, o incluso cosas que ustedes no vieron. Y si tienen a sus padres, y sus padres tienen la intención de ayudarles, de corregirles, por supuesto que se van a equivocar. Pero también tengan en cuenta que, y hablen sobre esa equivocación, pueden hablarla. Pueden armarse de paciencia cuando tus padres se equivocan también, y orar por ellos, y hablar con ellos también. Pero tengan en cuenta que su intención es guiarlo, que su intención es que ustedes no se golpeen. Y por supuesto, como les decía, se van a equivocar en el camino. Tengan en cuenta eso. No es todo, me enojé y ya no se hace lo que yo quiero y ya me enojo y ya me voy y ya esto y mis padres. No, no es así. No es así. Ellos pasaron por cosas que ustedes recién están pasando. Es como cuando hablábamos hace mucho, ¿no es cierto?, del noviazgo cristiano, hermanos. Y es, en el tiempo antiguo, era el padre el que elegía el novio para su hija. Eso está mal. En el tiempo moderno es la hija el que elige el novio. En el tiempo antiguo el padre elegía el novio para su hija y su hija tenía que aceptarlo. Eso está mal. En este tiempo es la hija el que elige a los 13, 14 años, 15, el novio para ella, y el padre tiene que aceptarlo. Eso está mal también. Eso también está mal. Hermanos, un hombre de 50 años que ama con todo su ser y daría su vida por su hija, que sabe identificar una víbora venenosa solamente verla. La hija debería tener, o una mujer, la hija debería tener muy en cuenta la opinión de esa persona. Amén. Sabe cómo es la gente, sabe ver a las personas. La hija debería tener muy en cuenta cuando le dice, ese chico no me gusta, o este chico sí, debería tenerlo. O sea, ¿está mal que el padre elija? Sí. ¿Está mal que la hija elija? Así, solamente, hermanos, una chica a un chico de 13, 14, 15 años, 16, ¿qué va a mirar a la hora de elegir novio? ¿Qué mira? Si es lindo, si tiene una linda sonrisa, si es musculoso, si tiene una moto, si tiene... Hoy en día miran eso nada más. ¿Qué va a mirar el padre? ¿Qué va a tener en cuenta el padre? Lo más importante, todo lo demás. Entonces, hermanos, a los chicos, tengan en cuenta. ¿Se van a equivocar? Sí, a veces van a estar en desacuerdo, sí, se puede hablar. Pero tengan en cuenta que sus padres quieren lo mejor para ustedes también. Amén. Eso es buenísimo, que se vayan con eso de acá, pero bien, bien marcado, bien marcado. Entonces, hermanos, la primera parte sería eso. La segunda, estas dos son más cortitas ya. La segunda es, hermanos, decíamos, porque es amor, porque amar es eso. Y vamos a leer el Proverbios 13, 24, siempre en Proverbios, ¿qué dice Dios sobre esto? La primera razón del por qué tengo que corregir a mi hijo hoy, guiarlo hoy y hacerlo responsablemente, y como dice Dios, hermanos, es porque ellos son pecadores, porque ellos son necios, porque ellos no saben. Creen que saben, pero no lo saben. Amén. Y siempre todo debe ser en un marco de amor. No el marco de yo soy tu papá y se acabó y todas cosas así. Siempre tiene que ser el marco de amor. Y siempre tiene que ser, hermanos padres, presentes. No puedo estar solamente para corregir.
tengo que estar también para hablar. Tengo que estar también para reírme con ellos, tengo que estar también para jugar, tengo que estar también para ayudarlos en la escuela, tengo que estar también para eh, compartir tiempo con ellos también, ¿sí? No es todo corregir. Tampoco vale eso de que muchas veces se ha escuchado, hermanos, lo que está bien, entonces no le digo nada, pero lo que está mal yo se lo marco, y entonces pasan toda la vida, toda la infancia del nene y la adolescencia y la juventud escuchando solamente retos, críticas y todo lo malo. Eso está mal. Cuando digan, hermanos, lo que está bien yo no lo digo y no lo puedo, y total yo le marco lo que está mal eso también. Dios nos alienta también. Dios tiene siempre para nosotros palabras de aliento. Todo lo que yo le estoy diciendo que debemos hacer nosotros como padres hacia nuestros hijos es lo que Dios está haciendo con nosotros como hijos, como padre, Él e hijos nosotros. Estamos bajando esto ahora a nuestros hijos y ahora lo vamos a ver. Hermanos, debe haber palabra de aliento también. No todo crítica y corrección. Lo que se tiene que corregir, pero palabra de aliento también. Cuando hacen algo bien, también alabar que hicieron algo bien. Amén. Cuando hacen algo, cuando son destacados en una actividad, felicitarlos y premiarlos por todas esas cosas también. ¿Sí? Dice acá la palabra de Dios, hermanos, en el 13:24 de Proverbio, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Palabra de Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, hermanos, es una muestra de amor. Amar no es un sentimiento. Amar, hermanos, es más que eso. Es acción, además. O sea, yo no puedo decir que solamente quedarme con que son mis hijos y después dejar de hacer lo que quieran y total yo los amo y así. No, tengo que actuar para que a ellos les vaya bien. Porque además ya lo sabemos y lo sabemos por la palabra de Dios, pero lo sabemos también por la vida misma, hermanos, que si los dejo solos, se van a estrellar. Amén. Entonces, si una persona no ama, no castiga, no corrige, hermanos, es porque no ama. Es porque prefiere estar cómodo y llevarse bien con su hijo y ser compinche de su hijo. Total, su hijo hace lo que quiere y él no le dice nunca que no. Hermanos, si estar cómodo así, me llevo bien y mi hijo se está cayendo en un abismo y yo estoy cómodo. Eso no es amor. Eso es pensar solamente en mí, y no estoy pensando en él, en su bien. Debo asumir el compromiso de que a veces se va a enojar, de que a veces voy a tener problemas, de que a veces me va a discutir, de que a veces no le va a gustar lo que le voy a decir. No importa, es por su bien. Lo voy a hacer. Ese padre ama, o esa madre ama. El otro versículo, hermanos, de esto, en cuanto a esto, es el mismo Proverbio también, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer ese. Que es lo que, por eso les decía, lo que Dios hace con nosotros es lo que nos pide hacer a nosotros como papás hacia nuestros hijos. Fíjense lo que dice acá. Dice, porque Jehová al que ama castiga. 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Es, hermanos, para Dios natural que un padre que ama a sus hijos lo corrija, castigue. Amén. Y recuerde lo que es castigar, lo que no debemos hacer a la hora de castigar. No es hiriéndolos, es, hermanos, en un marco de amor y es para su bien, para su guía. Amén. Pero que sepan que las normas no se rompen, no se pueden romper, porque es por ellos. Hermanos, eso que Dios hace con nosotros, y lo hace porque nos ama, y en Hebreos dice la palabra de Dios que Dios al que corrige y azota al hijo que ama, para no tener que condenarlo con el mundo, para que no nos vaya mal. Y lo hace, hermanos, debemos hacerlo nosotros también. Pero a medida, hermanos, que mientras tenemos hijos más chiquitos, que hacemos las cosas bien, que la enseñanza es buena, que el entrenamiento es bueno, mientras más dedique su vida usted a hacer eso con sus hijos, mucho menos va a tener que usar lo que es castigo después. Si lo hace en un marco de amor, si lo hace, hermanos, estando presente siempre, y no solamente estar presente para castigar, sino estando presente siempre, y cuando hay que castigar o cuando hay que corregir, mucho menos, hermanos, va a necesitar el último recurso, digamos, el castigo. No lo va a usar tanto. Amén. Entonces, hermanos, esta sería la segunda razón de por qué tengo que corregir hoy a mi hijo.
La primera es porque lo necesita y lo necesita con urgencia. La segunda es, hermanos, porque eso es amor, porque eso es amar, porque eso es un padre que ama. Y la tercera, hermanos, es porque son de Dios y se los tengo que devolver. Que es un poquito hoy, lo dije también, no son suyos, son de Dios. Dice el Salmo 127:3. Vamos a leer este salmo un ratito, un cachito, hermanos. 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Amén. Herencia de Jehová son los hijos, algo que Él nos ha dado. Amén. Y se los tenemos de alguna manera que devolver. Y cuando hablamos de devolver, hermanos, es de darle a la vida después, cuando ellos ya no están bajo nuestro techo, cuando ellos ya se largan solos, ¿no es cierto? Cuando ellos ya están solos, hermanos, ya se valen por sí mismos, que tengan todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Que sean, hermanos, hombres íntegros, que sean hombres no egoístas, que sean hombres generosos, que sean hombres, hermanos, que amen a Dios, que sean hombres que amen a las personas, que amen a su prójimo como ellos mismos. Que sean hombres, hermanos, que con todas las bases para que sea fácil a ellos creer que en el camino de Dios, en la palabra de Dios. Eso no lo podemos imponer nosotros, pero sí lo podemos guiar a eso cada uno de nosotros. Y hay muchas más posibilidades, hermanos, de que sea un verdadero cristiano, un hijo bien llevado desde chiquito que uno que no lo fue. Y hay, hermanos, también, aunque eso ya después es un trato de Dios con ellos, pero la parte nuestra es llevarlos hasta ahí. Desde que los tenemos, hermanos, hasta esa madurez, donde podamos decir que ya tienen todo. Tienen a Dios, se les presentó a Dios desde chiquitos. Se les presentaron los valores cristianos desde chiquitos, los valores bíblicos desde chiquitos. Se les enseñó y se los entrenó para amar a la gente, para no ser egoístas, para no ser caprichosos, para no usar a la gente, para no creerse el centro del mundo. Los entrené para todo eso. Imagínese usted el día que su hijo se casa, vamos a suponer se casa y se va, y se está yendo, y sus pensamientos, todo lo que hizo con él desde que nació. Imagínese, hermanos, ¿qué está entregando a la vida? ¿Qué le está devolviendo a Dios ahora? ¿Qué hombre le está devolviendo a Dios? Un hombre, como les decía, íntegro. Un hombre que ama a Dios, o que por lo menos conoce a Dios y le ha sido presentado a Dios. Porque ahí tiene que creer él, no puede hacer que usted que él crea, él tiene que hacerlo. Un hombre o una mujer pero por lo menos sí tiene que tener una mujer que es una persona generosa, que es una persona humilde, que es una persona que valora a las personas, que valora lo que hacen las personas. O le estoy entregando a un caprichoso, egoísta, y que se cree el centro del mundo y que todo lo que hacen toda la gente tiene que ver con él. Amén. Perseguido, que todos hacen todo lo que hace el otro, si no lo saludó es porque no lo quiere, porque lo envidia. ¿Vio la persona cuando dice, no, me tiene envidia? Es porque ellos son los envidiosos normalmente. Eso le va a entregar a la vida. Bueno, eso que usted piensa a la hora, imagínese, su hijo se está casando, hermanos, y se va a la vida, ¿no es cierto? Esa es la devolución a Dios que usted le hizo. Ya no está bajo su custodia, ya no está bajo sus enseñanzas ni bajo su educación. Ahora se largó. Entonces, ¿qué le devolvía a Dios? ¿Qué hombre devolvía al mundo? Al mundo en el sentido, a Dios sería, ¿no es cierto? Pero él ya sale, digamos, ya es independiente, totalmente independiente de nosotros. ¿Qué le devolví? Tiene mucho que ver, hermanos, eso con cómo corregimos cuando eran chiquitos. Amén. Tiene todo que ver con eso. Y nosotros hoy tenemos esta enseñanza, hermano, de Dios, de parte de Dios, y que podamos todos nosotros, el día que su hijo se vaya de su casa, porque se casó, que sería lo ideal, o porque ya es grande, no sé, y se quiere ir, hermanos, el día que su hijo sea independiente, que usted pueda pensar y analizar qué le di a Dios, qué le devolví a Dios, quién se está yendo ahora al mundo, qué aporte va a hacer a la sociedad, al mundo, como un hijo de Dios con los valores cristianos o lo que se ve tanto por ahí. Uno más de ahí, que no sea así,
Que sea, hermanos, que le devolví a Dios esto que me prestó, este hijo que me prestó, le devolví a Dios lo que Él quería que le devolviera. Lo que tenía que, lo que correspondía devolverle a Él. Amén. Un hombre íntegro. Un hombre con una identidad. Amén. Que cualquier otro puede saber cómo es Él. Y puede incluso admirarlo también. Que así sea con todos nuestros hijos, hermanos. Y recuerde que si sus hijos ya son grandes, está en el sentido de que acérquese igual. Esté presente para ellos igual. No importa si ya son grandes, ya incluso tienen hijos, ya están, se casaron, acérquese igual, porque usted ahora es cristiano, porque usted ahora está entendiendo, porque usted ahora no es la misma persona que el que lo crió. Entonces que vean a la nueva persona. Amén. Y les aseguro que eso va a afectar su vida también. Los va a afectar. Acérquese y ámelos igual. Pero acérquese. Amar, recuerde, es acción. No es solamente yo lo amo, pero nunca hago nada por ellos. O no me trato con ellos. Eso no es amar. Acérquese igual. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Y así es. Esta es la tercera parte, entonces, de este versículo de Proverbios 29:17, que cuando se trata de los hijos me gusta hablar de este versículo. Amén. Corrige hoy y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrija hoy, hágalo usted, hágalo como dice la palabra de Dios, con amonestación y disciplina, incluido castigo en la disciplina, hermanos, y dará descanso a su alma. Le va a ir bien a él y usted va a estar contento por eso. Se cierra todo perfectamente. Amén. Hermanos, Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Y hoy vimos el por qué. Porque lo necesitan, porque eso es amor y porque le tenemos que devolver a Dios. Presentar después a Dios a esa persona que Él nos dio. Presentar a Dios como Dios quiere que sea esa persona que Él nos dio. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Vamos a orar para que Él nos ayude. No es fácil, yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo, pero hermanos, no es imposible hacer esto. Amén. Especialmente si nuestros hijos los tenemos nosotros y son chiquitos. Y especialmente, hermanos, si están en casa los dos, mamá y papá. Están las condiciones dadas para que podamos guiarlos hacia una madurez como Dios quiere a ellos. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Vamos a orar ahora.